Me llamo Esteban Herrera, tengo 65 años, y hoy quiero contarles la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que comenzó el día más oscuro que he vivido, cuando tuve que despedir para siempre a Carmen, mi esposa de 42 años de matrimonio. Era un martes de octubre, y el cielo de Guadalajara estaba gris como mis sentimientos. Las nubes pesadas amenazaban con lluvia, pero yo ya llevaba lloviendo por dentro desde hacía 3 semanas, cuando Carmen cerró los ojos por última vez en esa cama de hospital que olía a desinfectante y medicinas. Carmen murió de cáncer, un cáncer silencioso que se la fue llevando poco a poco, como si la vida se le escurriera entre los dedos igual que arena fina. Durante los últimos 6 meses vendí todo lo que pude para pagar los tratamientos. Mi camioneta, las herramientas de carpintería que había juntado en 30 años de trabajo, hasta el terreno que había comprado pensando en construir una casita para nuestros nietos. Pero no me arrepiento. Por Carmen habría vendido hasta mi alma al diablo. Ella era todo para mí, mi compañera, mi confidente, la madre de mi única hija Leticia, y la abuela que más amaba en el mundo a nuestro nieto Mateo. El día del funeral, me levanté antes del amanecer. No había podido dormir en 3 semanas. La casa se sentía vacía, demasiado silenciosa. Carmen siempre fue madrugadora. Me despertaba con el olor del café recién hecho y las tortillas calentándose en el comal. Ese martes tuve que hacer el café yo mismo, con las manos temblorosas y el corazón partido. Me vestí con el único traje que tenía, uno negro que había comprado hace 15 años para la boda de mi compadre Aurelio. Carmen siempre me decía que me veía guapo con ese traje, aunque ya se notaba que me quedaba un poco grande. Había perdido mucho peso en estos meses de preocupación y desvelos en el hospital. La funeraria estaba en el centro del pueblo, a solo 6 cuadras de mi casa. Caminé despacio, arrastrando los pies, porque cada paso me acercaba más al momento que no quería vivir. Ver por última vez el rostro de mi Carmen dentro de esa caja de madera. Cuando llegué ya había algunas personas esperando afuera. Doña Rosa, nuestra vecina de toda la vida, se acercó a abrazarme con lágrimas en los ojos. Esteban, hermano, qué dolor tan grande, me dijo apretándome las manos. Carmen era una mujer buena, muy buena. Todos en el barrio la queremos mucho. Asentí sin poder hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. Dentro de la funeraria, el ataúd estaba rodeado de flores, flores blancas, como le gustaban a Carmen. Me acerqué despacio, temblando, y ahí estaba ella, mi esposa, mi compañera de toda la vida, con ese rostro sereno que parecía dormir. Le habían puesto su vestido azul, el que se ponía para ir a misa los domingos. Mi amor, le susurré, acariciándole la frente fría. Perdóname por no haber podido salvarte. Perdóname por todo. Las lágrimas empezaron a caer sin control. 42 años juntos y ahora me quedaba solo. Recordé cuando la conocí. Éramos apenas unos muchachos de 20 años. Ella trabajaba en la panadería de su papá, y yo era un carpintero novato que apenas ganaba para comer. Pero nos enamoramos con una fuerza que parecía mover montañas. Nos casamos al año de conocernos, en una ceremonia sencilla en la parroquia del pueblo. Carmen estaba hermosa con el vestido blanco que había cosido su mamá, y yo temblaba de los nervios cuando el padre Miguel nos dio la bendición. Los primeros años fueron difíciles. Yo trabajaba de sol a sol haciendo muebles, puertas, ventanas, cualquier trabajo de carpintería que me saliera. Carmen lavaba y planchaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Vivíamos en una casita de 2 cuartos que rentábamos, pero éramos felices. Por las noches, después de cenar nuestros frijoles con tortillas, nos sentábamos en el patio a platicar sobre nuestros sueños. Algún día vamos a tener nuestra propia casa, me decía Carmen recargando la cabeza en mi hombro, y una hija que se parezca a ti, pero con mis ojos bonitos. Y así fue. A los 3 años de casados nació Leticia. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Carmen había tenido dolores toda la madrugada, y yo corrí como loco para llamar a doña Esperanza, la partera del pueblo. Cuando escuché el llanto de mi hija por primera vez, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho de tanta felicidad. Leticia era una niña hermosa, con los ojos grandes y cafés de su mamá y mi nariz respingada. Carmen la cargaba todo el día, le cantaba canciones de cuna y le platicaba como si ya pudiera entenderle. Mira, Leticia, le decía Carmen mostrándole las flores del jardincito,
Esas son las rosas que plantó tu papá para ti. Cuando seas grande, vas a tener el jardín más bonito del mundo. Trabajé el doble para que a mi familia no le faltara nada. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba hasta las 8 de la noche, con las manos llenas de astillas y el cuerpo adolorido, pero feliz de ver a mi esposa y mi hija esperándome con la cena caliente. Cuando Leticia cumplió 5 años, por fin pudimos comprar nuestra casita. No era gran cosa. 2 recámaras, una salita, cocina y un patio pequeño. Pero era nuestra. Carmen lloró de felicidad el día que nos entregaron las llaves. Esteban, mi amor, lo logramos, me dijo abrazándome fuerte. Nuestra propia casa para nuestra familia. Esa noche celebramos con una cena especial, pollo en mole que Carmen había preparado desde temprano. Leticia correteaba por toda la casa gritando de emoción, y nosotros la perseguíamos riéndonos como niños. Los años pasaron volando. Leticia creció, terminó la primaria, la secundaria, y cuando cumplió 17 años me dijo que quería estudiar enfermería en la ciudad. Papá, quiero ayudar a la gente como tú me has ayudado a mí toda la vida, me dijo, con esos ojos brillantes que había heredado de su madre. Carmen y yo nos miramos con orgullo. Nuestra hija iba a ser profesionista, algo que nosotros nunca habíamos podido ser. Vendí la camioneta y algunos muebles para pagarle la carrera. No me dolía en lo más mínimo. Era por el futuro de mi niña. Durante 3 años, Leticia estudió en Guadalajara. Venía a visitarnos cada fin de semana, y siempre traía historias de la escuela, de sus maestros, de sus compañeros. Carmen le preparaba su comida favorita, pozole rojo con todas las verduras, y yo me quedaba despierto hasta tarde escuchándola platicar. Cuando se graduó, hicimos una fiesta en el patio de la casa. Invitamos a todos los vecinos, a los compadres, a la familia. Carmen estaba tan orgullosa que no paraba de presumir a su hija enfermera. Mi Leticia ya es profesionista, le decía a todo el mundo. Va a trabajar en el hospital de la ciudad. Mi hijita va a salvar vidas. Yo también estaba orgulloso, pero algo dentro de mí se preocupaba. Leticia había cambiado durante esos años de estudio. Ya no era la misma niña cariñosa que me esperaba con abrazos cuando regresaba del trabajo. Ahora hablaba diferente, se vestía diferente, y a veces me miraba como si yo fuera, no sé cómo explicarlo, como si fuera menos que ella. Pero Carmen me tranquilizaba. Es normal, Esteban. Los jóvenes cambian cuando estudian, se van haciendo adultos. Ya vas a ver que nuestra Leticia sigue siendo la misma de siempre, solo que ahora es una mujer preparada. Un año después de graduarse, Leticia conoció a Roberto, un doctor que trabajaba en el mismo hospital. Era un hombre de buena familia, de dinero, que manejaba un carro del año y vivía en una casa grande en las colonias elegantes de Guadalajara. Cuando nos lo presentó, yo traté de ser amable, pero desde el primer momento sentí que ese hombre nos veía por encima del hombro. Llegó a nuestra casa con un traje caro y zapatos brillantes, y vi cómo miraba nuestros muebles viejos, nuestras paredes despintadas, nuestro patio de tierra. Carmen preparó la mejor comida que pudo: mole poblano, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas recién hechas. Pero Roberto apenas probó bocado, y cuando le ofrecí una cerveza, me dijo que él solo tomaba vino importado. Durante la cena, Leticia me daba miradas de advertencia cada vez que yo hablaba de mi trabajo, como si se avergonzara de que su papá fuera carpintero. Y cuando Roberto preguntó sobre mis estudios, y yo le expliqué que había llegado hasta tercero de primaria, porque tuve que trabajar desde niño para ayudar a mi familia, vi cómo intercambiaba una mirada con Leticia, una mirada que me dolió como un puñal en el pecho. Esa noche, después de que se fueron, Carmen y yo nos quedamos recogiendo los platos en silencio. Al final, ella me abrazó y me dijo: Esteban, mi amor, no te preocupes. Roberto es buena persona, solo que viene de otro mundo. Ya se va a acostumbrar a nosotros, y nosotros a él. Lo importante es que Leticia sea feliz. Pero yo tenía un mal presentimiento, una sensación en el estómago que no se me quitaba, como cuando huele a lluvia, aunque el cielo esté despejado. Los meses pasaron, y mis presentimientos se fueron haciendo realidad como nubes que anuncian tormenta. Leticia empezó a visitarnos menos, y cuando venía, ya no era la misma. Llegaba con Roberto en su carro elegante, se quedaba apenas 1 hora, y se iba corriendo con cualquier pretexto. Papá, tenemos compromisos, me decía, revisando su reloj caro. Ya sabes,
La vida en la ciudad es muy ocupada. Carmen siempre trataba de defenderla. Deja a la muchacha, Esteban. Está recién casada. Es normal que quiera pasar tiempo con su marido. Porque sí se casaron. Una boda elegante en un salón de fiestas de Guadalajara. Nada que ver con nuestra ceremonia sencilla en la parroquia del pueblo. Roberto pagó todo. El vestido de novia que costaba más que mi sueldo de 6 meses, las flores importadas, un banquete para 200 personas que yo no conocía. El día de la boda, Carmen y yo nos sentimos como extraños en nuestra propia familia. Nos sentaron en una mesa al fondo del salón, lejos de los padres de Roberto y de todos los invitados importantes. Carmen se había comprado un vestido nuevo para la ocasión, el más bonito que había tenido en años, pero al lado de todas esas señoras elegantes con sus joyas brillantes, se veía, no sé, como si no perteneciera ahí. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó quién entregaba a la novia, yo me levanté orgulloso para caminar con mi hija hacia el altar, pero Leticia me detuvo con una sonrisa tensa. Papá, Roberto y yo decidimos que es mejor que camine sola. Es más, moderno, me dijo en voz baja, para que no escucharan los demás. Sentí como si me hubieran dado una cachetada en público, pero me senté sin decir nada. Carmen me tomó de la mano y me la apretó fuerte, tratando de consolarme. Desde mi asiento vi cómo mi hija caminaba sola hacia el altar, hermosa como una reina, pero ya no era mi niña. Era una mujer que se avergonzaba de su padre carpintero. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más raras. Leticia y Roberto se mudaron a una casa enorme en Las Lomas, un fraccionamiento donde vivían puros ricos. Cuando íbamos a visitarla, que era muy de vez en cuando porque queda lejos y yo no tenía carro, Leticia nos recibía en la sala. Nunca nos invitaba a conocer toda la casa. ¿No nos vas a enseñar tu recámara, hijita?, le preguntaba Carmen con ilusión. Ay, mamá, está muy desordenada. Mejor platícame cómo están en el pueblo, respondía Leticia, cambiando el tema rápidamente. Un día, Carmen me confesó algo que me partió el alma. Esteban, ayer llamé a Leticia para invitarla a comer el domingo, como antes. Me dijo que no podía porque iban a tener una reunión con los compañeros de trabajo de Roberto. Le pregunté si podíamos ir nosotros también, para conocer a sus amigos, y se quedó callada un rato largo. Después me dijo que mejor otro día, que esa gente no. Carmen se detuvo como si las palabras le dolieran al salir. Me dijo que esa gente no tenía nada en común con nosotros. Esa noche, no pude dormir. Mi propia hija se avergonzaba de nosotros. De mí, que me había partido el lomo trabajando para darle todo lo que necesitaba. De su madre, que había sacrificado sus propios sueños para criarla con amor y dedicación. Pero lo peor estaba por venir. 2 años después del matrimonio nació Mateo, nuestro nieto. Cuando Carmen y yo supimos que íbamos a ser abuelos, la felicidad nos llenó el corazón otra vez. Pensamos que tal vez un bebé regresaría a Leticia a nosotros, que recordaría lo importante que es la familia. El día que nació Mateo corrimos al hospital. Llegamos con flores baratas que compramos en el mercado y un regalito que Carmen había tejido con sus propias manos. Una mantita azul cielo con patitos amarillos. Pero cuando llegamos al hospital, nos encontramos con una sorpresa amarga. La familia de Roberto ya estaba ahí. Sus papás, sus hermanos, sus cuñadas, todos bien vestidos y con regalos caros. Nosotros llegamos con nuestras flores marchitas y nuestra ropa humilde, y otra vez nos sentimos fuera de lugar. Roberto salió a recibirnos, pero no se veía contento de vernos. Don Esteban, doña Carmen, qué bueno que vinieron, nos dijo, pero su voz sonaba forzada, como cuando uno saluda por compromiso. Leticia está descansando. El parto fue complicado. Carmen y yo esperamos 3 horas para poder ver a nuestro nieto. Cuando por fin nos dejaron pasar, Leticia estaba en una habitación privada, toda elegante, nada que ver con los cuartos del Seguro Social, donde había nacido ella. Mateo era hermoso, pequeñito y arrugado, con los puños cerrados y los ojos cerrados. Carmen lloró de emoción cuando lo cargó por primera vez. «Ay, mi nietecito lindo», le susurraba. «Eres igualito a tu mamá cuando nació. Mira nada más qué manitas tan perfectas tienes». Yo también lo cargué, y sentí esa misma felicidad que había sentido cuando nació Leticia. Este niño era mi sangre, mi familia, mi futuro. Pero la alegría me duró poco. Cuando le di a Leticia la mantita que había tejido Carmen,
Ella la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ay, mamá, qué bonita. Muchas gracias», dijo, pero inmediatamente la guardó en un cajón, como si la quisiera esconder. La mamá de Roberto, una señora muy elegante que olía a perfume caro, se acercó a ver al bebé. Traía un regalo enorme, envuelto en papel brillante con un moño dorado. «Leticia, querida, te traje el conjunto de ropa para bebé de esa boutique francesa que te gusta, y también los mamelucos de algodón egipcio que vimos el otro día». Leticia se emocionó más con esos regalos que con la mantita que su mamá había hecho con tanto amor. Vi cómo Carmen se daba cuenta de la diferencia y cómo trataba de esconder su tristeza sonriendo. Durante los primeros meses de vida de Mateo, Carmen y yo íbamos a visitarlo cada vez que podíamos. Tomábamos 2 camiones y gastábamos dinero que no teníamos en pasajes, pero valía la pena ver a nuestro nieto. Carmen le llevaba comida casera a Leticia, caldo de pollo, tamales, arroz con leche, todas las cosas que le gustaban cuando era niña. Pero Leticia siempre encontraba pretextos para que no nos quedáramos mucho tiempo. «Mamá, muchas gracias por la comida, pero el pediatra me dijo que Mateo necesita rutinas muy estrictas. No puede tener muchas visitas porque se altera». «Pero si somos sus abuelos, hijita», le respondía Carmen con tristeza. «No somos visitas, somos familia». «Sí, ya sé, pero es que Roberto llega temprano del hospital y necesita descansar. Ya saben cómo es el trabajo de doctor, muy pesado. Siempre había una excusa, siempre había una razón para que nos fuéramos rápido. Cuando Mateo cumplió 1 año, no nos invitaron a la fiesta. Nos enteramos por casualidad, porque doña Rosa vio las fotos en Facebook de una de sus nietas que trabajaba en el hospital. «Esteban, mira qué fiesta tan bonita le hicieron al niño», me dijo doña Rosa, enseñándome la pantalla de un teléfono que su nieta le había prestado. «Mira cuánta gente había, qué pastel tan grande, qué decoración tan elegante». En las fotos se veía todo: un salón decorado con globos azules y blancos, una mesa enorme llena de comida, muchos invitados bien vestidos, y en el centro, mi nieto Mateo con un traje pequeñito que seguramente había costado más que mi renta de 3 meses. Carmen lloró esa noche. Lloró como no la había visto llorar desde que murió su mamá. «Esteban, no nos invitaron al cumpleaños de nuestro nieto», me decía entre sollozos. «¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nuestra hija nos trata así?». Yo no sabía qué responderle. También me dolía en el alma, pero traté de ser fuerte por ella. A lo mejor fue un malentendido, Carmen. A lo mejor pensaron que no íbamos a poder ir o se les olvidó avisarnos, pero los dos sabíamos que no era cierto. Leticia nos había excluido a propósito de la fiesta de su hijo, de nuestro nieto. Al día siguiente llamé a Leticia por teléfono. Me costó trabajo conseguir su número nuevo porque había cambiado de celular sin avisarnos. «Papá, qué raro que me hables», me dijo cuando contestó. «¿Pasó algo?» «Leticia, nos enteramos del cumpleaños de Mateo. ¿Por qué no nos invitaron?». Se quedó callada un momento, y después suspiró como si le molestara la pregunta. «Ay, papá, es que fue algo muy pequeño, muy íntimo, solo los padrinos y algunos amigos cercanos. Pero somos sus abuelos, Leticia, sus únicos abuelos por parte tuya». «Sí, ya sé, pero mira, papá, te voy a ser honesta. Roberto y yo estamos tratando de, ¿cómo te explico?, de dar una buena imagen profesional. Roberto tiene muchos clientes importantes, gente de dinero, y a veces es complicado». No terminó la frase, pero yo entendí perfectamente lo que me quería decir. Carmen y yo éramos una vergüenza para ellos. Un carpintero pobre y una ama de casa sencilla no encajaban en su mundo elegante. «¿Te da pena tu padre, Leticia?», le pregunté con la voz quebrada. «No es eso, papá. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Yo tengo una posición social que mantener, responsabilidades que ustedes no entienden». Colgué el teléfono sin decir adiós. Carmen me preguntó qué había dicho Leticia, pero no tuve corazón para repetirle esas palabras tan crueles. Le mentí, le dije que había sido un malentendido, que en la próxima fiesta sí nos iban a invitar, pero en mi corazón sabía que eso nunca iba a pasar. Mi hija se había perdido para siempre en ese mundo de apariencias y dinero, y lo peor de todo era que se llevaba a mi nieto con ella. Los años siguientes fueron de una tristeza lenta y constante. Veíamos a Mateo muy poco, tal vez 3 o 4 veces al año, siempre deprisa,
siempre con la sensación de que estorbábamos. El niño crecía sin conocernos realmente, sin saber que tenía unos abuelos que lo amaban con toda el alma. Carmen se enfermó del corazón, literalmente. El doctor del centro de salud nos dijo que tenía el corazón débil, que la tristeza y el estrés la estaban matando poco a poco, pero ella nunca se quejó, nunca culpó a Leticia directamente. Los hijos tienen derecho a hacer su vida, Esteban, me decía cuando la veía llorar en silencio. Tal vez nosotros también fuimos así con nuestros padres cuando éramos jóvenes, pero yo sabía que no era cierto. Nosotros siempre habíamos cuidado a nuestros papás hasta el último día, siempre los habíamos respetado y honrado, aunque fuéramos pobres y ellos también. Cuando Carmen cumplió 60 años, quiso hacer una pequeña fiesta en la casa. Nada elegante, solo un pastel casero, unos tamales, y la familia cercana. Llamamos a Leticia con una semana de anticipación. Mamá, me da mucho gusto, pero ese día Roberto tiene un congreso médico muy importante. No vamos a poder ir, pero les mandamos un regalo por mensajería. El regalo llegó 2 días después. Una licuadora cara, todavía en su caja, sin una tarjeta, sin una nota, sin nada personal. Carmen la guardó en la alacena y nunca la usó. No quiero usar algo que me mandaron por compromiso, me dijo. Prefiero mi licuadora vieja, la que me regalaste tú cuando nos casamos. Esa fue la última vez que hablamos con Leticia durante meses. Después de eso, solo nos comunicábamos por mensajes de texto, mensajes fríos y cortos que dolían más que el silencio. Y entonces llegó el día más negro de nuestras vidas. Carmen empezó a sentirse mal en febrero. Decía que le dolía mucho el pecho, que se sentía cansada todo el tiempo, que no podía dormir bien. Son los nervios, mi amor, le decía yo. Con tanto coraje que hemos pasado, es normal que te sientas mal, pero no eran solo nervios. Cuando la llevé al doctor nos dieron la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cáncer de pulmón, muy avanzado, sin posibilidad de cura. ¿Cuánto tiempo le queda?, le pregunté al doctor, agarrando la mano temblorosa de Carmen. Tal vez 6 meses, tal vez menos. Lo siento mucho. Esa noche, abrazados en nuestra cama, Carmen y yo lloramos como niños. 42 años juntos, y ahora el tiempo se nos acababa. Esteban, quiero ver a mi nieto antes de morirme, me susurró. Quiero que Mateo sepa cuánto lo amo. Quiero que recuerde a su abuela. Al día siguiente llamé a Leticia para darle la noticia. Pensé que tal vez esto la haría recapacitar, que tal vez el saber que su mamá se estaba muriendo la traería de vuelta a nosotros. Me equivoqué. Cuando llamé a Leticia para decirle que su mamá tenía cáncer terminal, su reacción me dejó helado. No lloró, no gritó, no corrió a abrazarnos. Solo se quedó callada un momento y después me dijo, con una voz extrañamente calmada, «Papá, qué lástima. ¿Ya fueron con un oncólogo privado? Porque los doctores del Seguro Social a veces se equivocan en los diagnósticos». «Leticia, tu mamá se está muriendo», le dije sin poder creer su frialdad. «¿No vienes a verla?» «Claro que voy a ir, papá, pero déjame organizarme. Roberto conoce a los mejores especialistas. Vamos a buscar una segunda opinión». Durante las siguientes semanas, Carmen empeoró rápidamente. Perdía peso cada día, tosía sangre, y ya casi no podía caminar sin ayuda. Yo me convertí en su enfermero, le daba sus medicinas, la ayudaba a bañarse, le cocinaba caldos suaves porque ya no podía comer comida sólida. Leticia vino a vernos 3 veces en esos 6 meses, 3 veces nada más. Y cada vez que venía, parecía más una doctora visitando a un paciente que una hija viendo a su madre moribunda. «Mamá, tienes que tomar más agua», le decía revisando las pastillas como si fuera una enfermera profesional. «Y papá, necesitas llevarla a quimioterapia cada semana, sin fallar», pero nunca se quedaba a cuidarla. Nunca se sentaba a platicar con ella como antes. Nunca le agarraba la mano o le daba un abrazo largo como los que Carmen necesitaba desesperadamente. «Tengo mucho trabajo en el hospital», era siempre su excusa, «pero estoy pendiente por teléfono. Cualquier cosa me hablas». Una noche Carmen me despertó llorando. «Esteban, ¿crees que Leticia me perdona?» «¿Perdonarte qué, mi amor?» «No sé. Tal vez no fui buena madre. Tal vez cometí errores que no recuerdo. Si no, ¿por qué mi hija no quiere estar conmigo ahora que me estoy muriendo?» Me partía el alma escucharla culparse. Carmen había sido la mejor madre del mundo, cariñosa, dedicada, sacrificada.
Había dado su vida entera por esa hija que ahora la abandonaba cuando más la necesitaba. No digas eso, Carmen. Tú fuiste una madre perfecta. Leticia está confundida, pero ya va a recapacitar. Pero yo mismo ya no creía en mis propias palabras. Lo más doloroso era que Mateo no vino ni una sola vez a ver a su abuela enferma. Cuando le preguntaba a Leticia por él, siempre tenía pretextos. Está en clases de natación. Tiene tarea de la escuela. Roberto dice que es muy impresionante para un niño ver a alguien tan enfermo. Carmen se moría de ganas de ver a su nieto una última vez. Había preparado una carta para él, escrita con su letra temblorosa, diciéndole cuánto lo amaba y dándole consejos para cuando fuera grande. Pero esa carta se quedó guardada en el cajón de su mesa de noche, esperando una visita que nunca llegó. Los últimos 2 meses fueron terribles. Carmen ya no podía levantarse de la cama. Tenía dolores horribles que los calmantes del seguro social apenas aliviaban, y deliraba por las fiebres altas. Yo dormía en una silla junto a su cama, despertándome cada hora para darle agua, cambiarle las sábanas sudadas o simplemente para asegurarme de que siguiera respirando. Había perdido tanto peso que parecía un pajarito frágil entre las cobijas. Una madrugada, cuando ya casi no podía hablar, Carmen me llamó con una voz que era apenas un susurro. «Esteban, acércate». Me incliné sobre ella, acercando mi oído a su boca. «¿Qué pasa, mi amor? Quiero que le digas a Leticia que la perdono por todo, que la amo, aunque ella ya no me ame a mí». «Carmen, no digas eso. Claro que te ama». «No, Esteban, yo ya me voy a morir, y no quiero llevarme rencores. Dile que fue la alegría más grande de mi vida, ser su mamá». Esa fue una de las últimas conversaciones coherentes que tuvimos. Al día siguiente, Carmen entró en coma. Llamé a Leticia para decirle que su mamá estaba muy grave, que tal vez eran sus últimas horas. «Ya voy para allá, papá», me dijo. Nada más termino mi turno en el hospital, pero su turno terminó a las 6 de la tarde, y Carmen murió a las 8 de la noche. Leticia llegó a las 10, cuando su mamá ya llevaba 2 horas muerta. Cuando entró al cuarto y vio a Carmen en la cama, cubierta con la sábana blanca, se detuvo en la puerta. No se acercó, no la tocó, no lloró, solo se quedó parada ahí, viendo el cuerpo sin vida de la mujer que la había criado con tanto amor. «¿Sufrió mucho?», me preguntó, como si fuera un reporte médico. «No», le mentí. Se fue tranquila, dormida, pero la verdad era que Carmen sí había sufrido. No tanto por el cáncer, sino por la tristeza de morir sin reconciliarse con su hija, sin ver por última vez a su nieto. Esa noche, mientras esperábamos a la funeraria, traté de acercarme a Leticia. Pensé que tal vez la muerte de su mamá la haría reflexionar, la haría darse cuenta de todo lo que había perdido. «Leticia, tu mamá te amaba mucho. Hasta el final estuvo hablando de ti, preocupándose por ti». Ella me miró con esos ojos que ya no reconocía, fríos como el hielo. «Papá, no empecemos con sentimentalismos. Ya está muerto, ya no podemos hacer nada. Ahora hay que pensar en cosas prácticas. El funeral, los papeles, la herencia». «¿La herencia?». Carmen y yo no teníamos nada valioso que heredar, solo la casita modesta donde habíamos sido felices, algunos muebles viejos, y unos ahorros que habíamos gastado completamente en sus medicinas. Al día siguiente empezaron los preparativos del funeral. Yo quería algo sencillo pero digno, como había sido Carmen. Misa en la parroquia donde nos casamos, velorio en la funeraria del pueblo y entierro en el panteón municipal donde estaban sepultados nuestros papás. Pero Leticia tenía otras ideas. «Papá, no podemos velar a mi mamá en esa funeraria tan humilde. Roberto conoce una funeraria muy elegante en Guadalajara. Tiene aire acondicionado, sillas cómodas, estacionamiento. Leticia, tu mamá vivió toda su vida en este pueblo. Su gente está aquí, sus amigos, sus vecinos. Ellos quieren despedirse de ella. Sí, pero también van a ir los compañeros de trabajo de Roberto, gente importante. No podemos dar una mala imagen». Otra vez la imagen, siempre la maldita imagen. Incluso en la muerte de su madre, Leticia seguía preocupándose por lo que pensarían los demás. Al final llegamos a un acuerdo doloroso. Velorio en la funeraria cara de Guadalajara, pero misa y entierro en el pueblo. A mí no me gustaba, porque sabía que muchos vecinos ancianos no podrían viajar hasta la ciudad para despedirse de Carmen,
pero ya no tenía fuerzas para pelear. El día del velorio fue una tortura. La funeraria era elegante, sí, pero fría como un hospital. Carmen se veía perdida en ese ataúd caro, rodeada de flores artificiales que no tenían el olor dulce de las flores naturales que a ella le gustaban. Llegaron muchas personas, compañeros del hospital donde trabajaba Leticia, amigos de Roberto, gente bien vestida que hablaba en voz baja y se iba rápido. Pero también vinieron los vecinos de toda la vida, doña Rosa, don Aurelio, la familia de la esquina, todos los que realmente habían querido a Carmen. Vi cómo esos dos grupos no se mezclaban. Los elegantes se quedaban cerca del ataúd, con sus trajes oscuros y sus perfumes caros. Los del pueblo se quedaban atrás, con su ropa humilde pero limpia, sus flores del campo, sus lágrimas sinceras. Mateo estaba ahí, ya un niño de 8 años, pero lo mantuvieron lejos del ataúd para que no se traumatizara. Roberto le había puesto un traje negro que lo hacía ver como un adulto en miniatura. Cuando traté de acercarme a él, de decirle unas palabras sobre su abuela, Leticia se interpuso. Papá, déjalo tranquilo, está muy impresionado. Pero yo veía en los ojos de Mateo que no estaba impresionado, sino confundido. No entendía quién era esa señora del ataúd, porque prácticamente no la había conocido. Para él, su abuela Carmen era una extraña. Durante toda la noche, Leticia actuó como la perfecta anfitriona, agradeciendo las condolencias, presentando a la gente importante, organizando todo con eficiencia profesional. Pero nunca la vi llorar, nunca la vi quebrantarse, nunca la vi realmente dolerse por la muerte de su madre. Yo, en cambio, lloraba cada vez que alguien me contaba un recuerdo bonito de Carmen. Cuando doña Rosa me dijo, Esteban, tu Carmen me enseñó a hacer mole cuando yo era recién casada. Era una mujer muy buena. Las lágrimas me brotaron sin control. Cuando don Aurelio me abrazó y me dijo, compadre, perdiste a una santa. Carmen siempre ayudaba a todo el mundo en el barrio. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Esos eran los verdaderos homenajes a mi esposa. Los recuerdos sencillos de la gente que la había conocido de verdad, que había recibido su bondad, que la iba a extrañar genuinamente. Al final de la noche, cuando ya se habían ido todos los invitados elegantes y solo quedaban los vecinos del pueblo, me senté junto al ataúd para pasar mi última noche con Carmen. Leticia se acercó a mí con cara de impaciencia. Papá, ya es muy tarde. Mejor vámonos a descansar al hotel. Mañana va a ser un día muy pesado. No, Leticia, me voy a quedar aquí con tu mamá. Es nuestra última noche juntos. Pero papá, es absurdo. Ya está muerta. No te vas a ver si te quedas o no. Sus palabras me dolieron como puñaladas. ¿Cómo podía hablar así de su propia madre? Para mí sí importa, Leticia. Yo no voy a dejar sola a tu mamá ni una sola noche más. Ella suspiró con fastidio y se fue al hotel con Roberto y Mateo. Yo me quedé solo en esa sala fría, sentado junto al ataúd, hablándole a Carmen en susurros. Mi amor, mañana te vamos a llevar a casa, al pueblo donde fuimos felices. Te vamos a enterrar junto a nuestros papás, en la tierra donde naciste. Y yo te prometo que voy a visitarte todos los días, para que nunca te sientas sola. Esa fue la noche más larga de mi vida. Pero también fue la última noche que pude estar completamente a solas con mi Carmen, sin interrupciones, sin prisa, diciéndole todo lo que no había podido decirle mientras se moría. Al amanecer, llegó la hora de llevarla al pueblo para la misa de cuerpo presente. Fue un viaje silencioso en la carroza fúnebre, con Leticia y su familia siguiéndonos en el carro de Roberto. Cuando llegamos a la parroquia donde nos habíamos casado 42 años atrás, vi algo que me llenó el corazón. Estaba llena de gente. Toda la gente del pueblo había venido a despedirse de Carmen. El padre Miguel, que ya estaba muy anciano, celebró una misa hermosa, hablando de Carmen como la mujer buena que había sido, la vecina solidaria, la madre amorosa. Pero lo que más me emocionó fue cuando doña Rosa se levantó y pidió permiso para hablar. Con lágrimas en los ojos, le contó a toda la iglesia cómo Carmen la había ayudado cuando nació su hijo prematuro, cómo había pasado noches enteras cuidándolo sin pedir nada a cambio. Después habló don Aurelio, recordando cómo Carmen le llevaba comida cuando se quedó sin trabajo, y después la señora de la tortillería, y el dueño de la farmacia, y muchas personas más. Todos tenían una historia que contar sobre la bondad de mi esposa.
Mientras escuchaba esos testimonios miré a Leticia. Estaba sentada en la primera banca, con la vista fija al frente, sin mostrar ninguna emoción. Era como si todo eso no tuviera nada que ver con ella, como si esa mujer de la que hablaban no fuera su madre. Después de la misa fuimos al panteón. Era un día nublado, con viento frío que movía las flores que la gente había llevado. Cuando bajaron el ataúd a la fosa, sentí que una parte de mí se iba con Carmen para siempre. El padre Miguel dijo las últimas oraciones, y la gente empezó a echar tierra sobre el ataúd. Yo también eché mi puñado de tierra, y con cada terro que caía, repetía en silencio: «Adiós, mi amor, descansa en paz». Cuando terminó la ceremonia, la gente se acercó a darme el pésame, abrazos sinceros, palabras de consuelo, promesas de que no me iban a dejar solo. Era la solidaridad verdadera de la gente humilde, la única que realmente importa cuando uno está sufriendo. Pero entonces pasó algo que jamás podré olvidar, algo que cambió mi vida para siempre. Yo estaba ahí parado, junto a la tumba recién cerrada de mi esposa, recibiendo las condolencias de los vecinos. Cuando Leticia se acercó a mí, pensé que por fin iba a abrazarme, que por fin íbamos a llorar juntos la muerte de Carmen. Pero en lugar de eso, me miró con una frialdad que me heló la sangre, y me dijo las palabras más crueles que he escuchado en toda mi vida. «Papá, ya no eres de mi familia. Papá, ya no eres de mi familia». Esas palabras me golpearon como un rayo en medio de la tormenta. Me quedé paralizado, con la tierra del cementerio todavía en mis manos, viendo cómo mi única hija me miraba como si fuera un extraño. «¿Qué dijiste, Leticia?», le pregunté, pensando que había escuchado mal, que el dolor me estaba jugando una mala pasada. «Lo que oíste, papá. Ya no formas parte de mi familia. Roberto y yo hemos estado hablando, y decidimos que es mejor así». La gente que estaba cerca se quedó callada. Doña Rosa, don Aurelio, todos los vecinos que habían venido a despedir a Carmen, se quedaron viendo la escena sin poder creer lo que estaban escuchando. «Leticia, acabamos de enterrar a tu mamá», le dije con la voz quebrada. «¿Cómo puedes decirme esto aquí, en este momento?» «Precisamente por eso, papá. Mamá ya no está, y ella era el único lazo que nos unía. Ahora somos libres de seguir nuestros caminos por separado». Roberto estaba parado detrás de ella con Mateo de la mano. Mi nieto me miraba con ojos confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Quise acercarme a él, abrazarlo, decirle que su abuelo lo amaba, pero Roberto lo jaló hacia atrás. «Leticia, soy tu padre», le dije tratando de controlar las lágrimas. «Soy el abuelo de Mateo. No puedes borrarme de sus vidas así nada más». «Sí puedo, y lo voy a hacer. Mira, papá, voy a ser clara contigo. Durante años Roberto y yo hemos tenido que cargar con la vergüenza de tener familiares como tú, gente sin educación, sin cultura, sin clase social. Cada vez que te teníamos que presentar con nuestros amigos, con los compañeros del hospital, era una humillación. Sus palabras eran como cuchillos enterrándose en mi pecho. Cada una dolía más que la anterior. «Leticia, yo trabajé toda mi vida para darte lo que necesitabas», le dije con la voz ahogada. «Me partí el lomo para que pudieras estudiar, para que llegaras a ser lo que eres. Sí, ya lo sé, y te lo agradezco, pero eso fue tu obligación como padre. Ahora yo tengo mis propias obligaciones, con mi esposo, con mi hijo, con mi posición social. ¿Y ustedes? Tú no encajas en mi vida actual». «¿Y Mateo?», pregunté, mirando a mi nieto que seguía aferrado a la mano de Roberto. «¿También vas a privarle de conocer a su abuelo?» «Mateo va a estar mejor sin influencias inadecuadas. Roberto y yo queremos educarlo en un ambiente de excelencia, rodeado de gente preparada, con valores de superación. No queremos que se acostumbre a la mediocridad». Doña Rosa no pudo aguantarse más y se acercó a nosotros. «Niña Leticia, ¿cómo le puedes hablar así a tu papá? Esteban es un hombre bueno, trabajador, que siempre te dio todo su amor. Señora, usted no se meta en asuntos que no le importan», le respondió Leticia con una frialdad que me asustó. «Esta es una conversación familiar». «Pues no parece familiar», intervino don Aurelio, con su voz temblorosa de anciano pero firme. «Parece que una extraña le está hablando con crueldad a un hombre que acaba de enterrar a su esposa». Roberto se acercó a Leticia y le puso una mano en el hombro, como protegiéndola. «Leticia, cariño, vámonos ya. No vale la pena seguir con esta escena». «Tienes razón», dijo ella, y después me miró por última vez. «Papá, no quiero volverte a ver.
No quiero que busques a Mateo. No quiero que vayas a mi casa. No quiero que me llames por teléfono. Para efectos prácticos ya no tienes hija, y Mateo ya no tiene abuelo paterno. Leticia, por favor, traté de suplicarle, pero ella ya se había dado la vuelta. Los vi alejarse entre las tumbas del cementerio, Roberto con su traje elegante, Leticia con su vestido negro caro, y Mateo volteando hacia atrás una y otra vez, como si sintiera que algo importante se estaba rompiendo para siempre. Me quedé parado ahí, solo, junto a la tumba de Carmen, con la tierra todavía húmeda y el corazón hecho pedazos. Los vecinos se acercaron a consolarme, pero yo ya no escuchaba nada. Solo podía pensar en las palabras de mi hija: ya no eres de mi familia. Esa noche regresé a mi casa vacía. Todo me recordaba a Carmen: su silla en la mesa, su lado de la cama, su delantal colgado en la cocina. Pero ahora también todo me recordaba a Leticia cuando era niña: sus dibujos pegados en el refrigerador, la marca en la pared donde medíamos su estatura cada cumpleaños, la muñeca vieja que había olvidado llevarse cuando se fue a estudiar. No pude dormir. Me la pasé toda la noche sentado en el patio viendo las estrellas, pensando en cómo había llegado a esto. ¿En qué momento había perdido a mi familia? ¿En qué momento mi hija había empezado a odiarme tanto? Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, peor que cuando murió Carmen, porque al menos entonces tenía el consuelo de saber que había sido una muerte natural, inevitable. Pero esto era diferente. Esto era una muerte en vida, un rechazo voluntario y cruel. Los vecinos trataban de animarme. Doña Rosa me llevaba comida todos los días porque sabía que yo no tenía ganas de cocinar. Don Aurelio venía a platicar conmigo en las tardes, tratando de distraerme con sus historias del pueblo. El padre Miguel pasó a visitarme y me dijo que rezara por mi hija, que Dios tocaría su corazón. Pero yo ya no tenía fe en nada. Había perdido a mi esposa y a mi hija en el mismo mes. Mi nieto, que era mi única esperanza de futuro, se había ido con ellas. Me quedaba completamente solo en el mundo, a los 65 años, sin saber para qué seguir viviendo. Una semana después del funeral, fui al banco a arreglar algunos papeles de Carmen. Ahí me enteré de algo que me dejó helado. Leticia había ido antes que yo y había tratado de reclamar los pocos ahorros que quedaban en la cuenta de su mamá. Don Esteban, me explicó el empleado, su hija vino ayer con un abogado, diciendo que tenía derecho a la herencia de su mamá, pero como usted es el esposo y beneficiario directo, no pudimos darle nada. No podía creerlo. Leticia no solo me había rechazado como padre, sino que también había tratado de quitarme los pocos pesos que Carmen y yo habíamos ahorrado en toda una vida de trabajo. Esos ahorros no eran mucho dinero, tal vez lo equivalente a 3 meses de gastos, pero representaban años de sacrificio. Carmen guardaba peso por peso, guardaba cada moneda que sobraba después de pagar la comida y la renta. Era nuestro fondo para emergencias, el dinero que habíamos planeado usar para algún viajecito cuando yo me jubilara. Ahora mi propia hija había tratado de robármelo, el mismo día que me dijo que ya no era su familia. Esa tarde traté de llamarla por teléfono. Marqué su número como 50 veces, pero nunca contestó. Al final, una voz grabada me dijo que ese número había sido dado de baja. También fui a buscarla a su casa en Las Lomas. Tomé 2 camiones y caminé 15 cuadras bajo el sol, porque ya no tenía carro. Cuando llegué a su casa grande y elegante, había un carro de seguridad privada en la entrada. El guardia me detuvo antes de que pudiera tocar el portón. ¿A quién busca, señor? A mi hija, Leticia Herrera de Morales. Soy su papá, Esteban Herrera. El guardia habló por radio con alguien, y después me dijo: la señora Morales dice que usted no es bienvenido en esta casa. Si vuelve a venir, vamos a tener que llamar a la policía. Me dolió tanto esa humillación que las piernas me temblaron. Mi propia hija había dado instrucciones para que me trataran como a un criminal, como a un extraño peligroso. Regresé a mi casa destruido. Ya no sabía qué hacer, cómo seguir adelante. Pensé en morirme, la verdad. Pensé que tal vez sería mejor reunirme con Carmen en el cielo, donde seguramente ella me esperaba con los brazos abiertos. Pero una mañana, como 2 semanas después del funeral, pasó algo inesperado. Tocaron a mi puerta muy temprano. Cuando abrí, era un señor que no conocía, bien vestido, con un portafolio en la mano. ¿Es usted el señor Esteban Herrera? Sí, soy yo.
Soy el licenciado Martínez, notario público. Tengo que hablar con usted sobre el testamento de su esposa, la señora Carmen Herrera. ¿Testamento? Carmen no tenía testamento. Nunca hicimos ningún testamento. Pues sí lo tenía, señor. Ella vino a mi oficina hace 3 meses, cuando ya estaba enferma, y redactó un documento muy específico. Me invitó a pasar a la sala, y ahí, en la misma mesa donde Carmen y yo habíamos desayunado juntos durante tantos años, el licenciado abrió su portafolio y sacó unos papeles. Su esposa me pidió que viniera a hablar con usted después del funeral, para darle tiempo de procesar su dolor. Pero aquí está su última voluntad, firmada y legalizada. Empezó a leer con voz formal, pero lo que decía me llegó directo al corazón. Carmen había dejado todo a mi nombre: la casa, los pocos muebles de valor, y algo que yo no sabía que existía: una cuenta de ahorros secreta que ella había mantenido durante años. ¿Una cuenta secreta?, pregunté, confundido. Sí, señor. Su esposa me explicó que durante muchos años había estado apartando dinero poco a poco, sin que usted se diera cuenta. Unos pesos de la compra, otros de los gastos del doctor, moneditas que guardaba en una alcancía. Cada 6 meses iba al banco y depositaba esos ahorros en una cuenta que pensaba darle como sorpresa cuando usted cumpliera 70 años. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Mi Carmen, tan generosa hasta después de muerta, tan preocupada por mi bienestar. ¿Cuánto dinero es? Son 87,000 pesos, señor Herrera. Suficiente para que usted viva con dignidad sus últimos años. No podía creerlo. Carmen me había dejado asegurado, me había cuidado incluso desde la tumba. Pero lo más importante venía después. El licenciado sacó un sobre cerrado, con mi nombre escrito con la letra temblorosa de Carmen. Esto me pidió que se lo entregara personalmente, señor Herrera. Es una carta que escribió para usted. Con las manos temblando, abrí el sobre. Adentro había 2 hojas escritas con lápiz, con esa letra que conocía mejor que la mía propia. Mi querido Esteban, mi amor de toda la vida. Si estás leyendo esta carta, es porque ya me fui, y tú te quedaste solito. Perdóname por dejarte, mi amor, pero ya sabes que no fue mi decisión. Primero quiero decirte que estos 42 años contigo fueron los más felices de mi vida. No cambiaría ni un solo día de lo que vivimos juntos. Fuiste el mejor esposo del mundo, el mejor padre, el mejor hombre que pude conocer. Sé que Leticia te va a hacer sufrir cuando yo me muera. Yo ya me daba cuenta de cómo había cambiado, de cómo nos veía con desprecio. Pero quiero que sepas que eso no es tu culpa, Esteban. Tú hiciste todo lo que un padre puede hacer. Le diste amor, educación, oportunidades. Si ella decidió cambiar sus sentimientos por nosotros, esa fue su decisión, no tu fracaso. Te voy a pedir un favor muy grande, mi amor. No dejes que la amargura te mate. Sé que vas a sufrir mucho, pero tienes que seguir viviendo. Tienes que ser feliz, aunque sea sin nosotras. El dinero que te estoy dejando es para que vivas tranquilo, para que no tengas que preocuparte por nada. Cómprate ropa nueva, arregla la casa, date algunos gustos que nunca te diste porque siempre estabas pensando en nosotras primero. Y si algún día Leticia se da cuenta de su error y regresa pidiendo perdón, tú decides si la perdonas o no. Pero no vivas esperándola, Esteban. Vive para ti, que también mereces ser feliz. Te amo con todo mi corazón, y te voy a estar esperando cuando nos volvamos a encontrar. Tu esposa que te adora, Carmen P.D. En el closet, detrás de mis vestidos, hay una caja con fotos y recuerdos de cuando Leticia era niña. Guárdalos por si algún día ella los necesita para recordar quién era antes de perderse. Lloré como no había llorado desde que era niño. Carmen, mi Carmen sabia, me había preparado para esto. Había previsto lo que iba a pasar y me había dado las herramientas para sobrevivir. Esa carta cambió mi vida. Me di cuenta de que no estaba completamente solo, que Carmen seguía cuidándome desde donde estuviera, y que tenía una decisión que tomar: dejarme morir de tristeza o honrar su memoria viviendo con dignidad. Decidí vivir, pero no fue fácil. Los primeros meses después de leer la carta de Carmen fueron como aprender a caminar de nuevo. Tenía que descubrir quién era Esteban Herrera sin Carmen a mi lado, sin la esperanza de ver crecer a mi nieto, sin el amor de mi hija. Lo primero que hice fue seguir el consejo de Carmen. Fui al banco y retiré parte del dinero que ella me había dejado.
Me compré ropa nueva por primera vez en 10 años, 3 pantalones, 4 camisas, un par de zapatos cómodos y hasta una chamarra de mezclilla que me gustó cuando la vi en el aparador. Después contraté al hijo de don Aurelio para que me ayudara a arreglar la casa. Pintamos las paredes, arreglamos las goteras del techo, pusimos azulejos nuevos en la cocina. Por primera vez en años, la casa se veía alegre, como cuando Carmen estaba viva y se esmeraba en mantenerla bonita. También sembré flores en el patio, las mismas que a Carmen le gustaban, rosas rojas, geranios blancos y unas margaritas amarillas que siempre la hacían sonreír. Cada mañana las regaba y les hablaba, como si fueran una conexión con ella. Los vecinos se dieron cuenta del cambio y empezaron a visitarme más seguido. Doña Rosa me invitaba a comer los domingos. Don Aurelio venía a jugar dominó conmigo en las tardes. El padre Miguel me pidió que lo ayudara a arreglar unas bancas de la parroquia, y yo acepté con gusto. Ser útil otra vez me hacía sentir vivo. Pero lo que más me ayudó fue algo que no esperaba. Empecé a ayudar a otros padres que estaban pasando por situaciones difíciles con sus hijos. En el pueblo había varios casos. Don Francisco, cuyo hijo se había ido a Estados Unidos y ya no escribía. Doña Esperanza, cuya hija la había internado en un asilo y solo la visitaba en Navidad. El señor Ramírez, que tenía un hijo adicto a las drogas que le robaba dinero. Nos juntábamos los martes en casa de don Aurelio, tomábamos café y platicábamos nuestras penas. Al principio todos llorábamos, pero poco a poco fuimos encontrando consuelo en saber que no estábamos solos. Había muchos padres mayores sufriendo el abandono y la ingratitud de sus hijos. Esteban, me decía don Francisco, usted por lo menos sabe dónde está su hija. Yo ni siquiera sé si mi hijo sigue vivo. Sí, pero al menos su hijo no le dijo que ya no era su familia, le respondía yo. A veces creo que es peor saber que tu hija te odia que no saber nada de ella. Esas conversaciones me ayudaron a entender que el dolor que yo sentía no era único, que había algo en esta generación de hijos que los hacía más duros, más egoístas, menos agradecidos con sus padres. Pasaron 2 años así, 2 años en los que aprendí a vivir solo, a cocinar mis propias comidas, a arreglar mis propios problemas. 2 años en los que visité la tumba de Carmen todos los domingos, llevándole flores frescas y contándole cómo estaba adaptándome a la vida sin ella. Durante esos 2 años, nunca supe nada de Leticia, ni una llamada telefónica, ni una carta, ni siquiera noticias indirectas. Era como si hubiera desaparecido de mi mundo completamente. A veces soñaba con ella, pero siempre eran pesadillas donde me repetía esas palabras crueles. Ya no eres de mi familia. Pero la vida, que a veces es cruel, también puede ser sorprendentemente generosa. Un martes por la mañana, hace apenas 6 meses, estaba regando mis flores cuando tocaron a la puerta. Pensé que era doña Rosa, que siempre venía a esa hora a tomarme un cafecito, pero cuando abrí, me quedé paralizado. Era Mateo, mi nieto Mateo, que ahora tenía 11 años y era alto como un poste. Estaba parado ahí, en mi puerta, con una mochila escolar en la espalda y los ojos llenos de lágrimas. «Abuelo», me dijo con una voz que se quebraba, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Casi me desmayo de la impresión. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo iba a lastimar, pero él también me abrazó con desesperación, como si hubiera estado esperando ese abrazo durante años. «Mateo, mi nieto querido, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá no sabe que vine. Me escapé de la escuela. Le dije a la maestra que me sentía mal y me vine en camión hasta acá. Lo hice pasar y le preparé un vaso de agua con azúcar, porque se veía agitado y nervioso. Se sentó en el mismo lugar donde su abuela Carmen solía tomar café conmigo en las mañanas. «Abuelo, necesito preguntarte algo muy importante», me dijo, con esos ojos cafés que había heredado de su abuela. «¿Es cierto que ya no somos familia?» Su pregunta me dolió como un puñal en el pecho. Este niño había crecido creyendo que su abuelo lo había abandonado, que no lo quería, que no formaba parte de su familia. «Mateo, mi amor, claro que somos familia. Tú eres mi nieto, mi sangre, lo que más amo en este mundo después de tu abuela que ya se murió. Pero mi mamá dice que tú no nos quieres, que por eso nunca vienes a verme. Dice que eres una mala influencia y que es mejor que no te conozcamos». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas.
Leticia le había llenado la cabeza de mentiras a mi nieto. Le había hecho creer que yo era el malo de la historia. Mateo, escúchame bien. Tu abuelo te ama más que a su propia vida. Todos estos años he querido verte, he querido conocerte, he querido ser parte de tu vida, pero tu mamá me lo prohibió. Me dijo que ya no era de su familia y que nunca más me acercara a ustedes. Los ojos del niño se llenaron de sorpresa y confusión. ¿Mamá te dijo eso? ¿Por qué? Le expliqué todo, con palabras sencillas que un niño de 11 años pudiera entender. Le conté cómo su mamá había cambiado después de casarse con Roberto, cómo se había avergonzado de nosotros, cómo nos había rechazado el día que enterramos a su abuela. Tu abuela Carmen te amaba mucho, Mateo. Habló de ti hasta el último día de su vida. Quería verte una vez más antes de morirse, pero tu mamá nunca te trajo. Mateo lloró como si fuera un niño pequeño. Lloró por la abuela que no había conocido, por el abuelo que le habían quitado, por todos los años perdidos. Abuelo, yo sí me acuerdo un poquito de la abuela Carmen. Era muy bonita y olía rico, como a flores. Y me acuerdo de ti también. Me cargabas y me comprabas paletas en el parque. Sí, mi amor. Esos fueron los días más felices de mi vida. Después me contó por qué había venido a buscarme. Resulta que Roberto y Leticia se estaban divorciando, y en medio de sus peleas, él le había gritado la verdad sobre mí. Mi papá Roberto estaba muy enojado con mi mamá porque ella gastó mucho dinero en ropa. Le gritó que era una malagradecida, que había sido cruel conmigo y contigo, que éramos su familia, y que ella nos había botado como basura. Mi mamá le gritó de vuelta, pero yo escuché todo desde mi cuarto. ¿Y qué más escuchaste? Mi papá Roberto dijo que tú eras un buen hombre, que siempre habías trabajado duro por la familia, y que mi mamá había cometido el peor error de su vida cuando te rechazó. Dijo que él se casó con mi mamá creyendo que era una buena persona, pero que después se dio cuenta de que era capaz de hacerle daño a su propio padre. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto, el mismo que había apoyado a Leticia cuando me rechazó, ahora la estaba enfrentando por lo que me había hecho. ¿Y tu mamá qué respondió? Se puso a llorar y dijo que ya se arrepentía, pero que ya era muy tarde, que tú nunca la ibas a perdonar. Dijo que había sido muy orgullosa y muy tonta, pero que ya no sabía cómo arreglar las cosas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era posible que Leticia se hubiera dado cuenta de su error. ¿Era posible que después de 3 años quisiera regresar? Mateo siguió contándome. Abuelo, mis papás se van a divorciar, y mi mamá está muy triste. Llora todo el tiempo, y cuando cree que no la veo, saca unas fotos viejas y las mira llorando. Son fotos de cuando ella era niña, contigo y con la abuela Carmen. Las fotos que Carmen había guardado en el closet, las que había mencionado en su carta. Leticia las había encontrado, y ahora las miraba con nostalgia. Mateo, ¿tú qué sientes por todo esto? Yo quiero conocerte, abuelo. Quiero que me platiques de la abuela Carmen. Quiero saber cómo era mi mamá cuando era niña. Quiero que seamos familia otra vez. Estoy cansado de vivir en esa casa donde siempre hay gritos y pleitos. Le agarré las manos, que ya eran grandes como las de un hombre chiquito. Mi amor, claro que podemos ser familia otra vez, pero tu mamá tiene que querer también. Yo no puedo obligarla a que me perdone. ¿Y si ella viene a pedirte perdón? ¿Tú la perdonarías? Era la pregunta más difícil que me habían hecho en la vida. Durante 3 años había cargado con el dolor de su rechazo, con la humillación de sus palabras crueles, con la rabia de haberme quitado a mi nieto. Pero entonces recordé la carta de Carmen. Si algún día Leticia se da cuenta de su error y regresa pidiendo perdón, tú decides si la perdonas o no. Y recordé también sus otras palabras. No dejes que la amargura te mate. Mateo, tu abuela Carmen me enseñó a perdonar. Si tu mamá viene con arrepentimiento verdadero, si reconoce el daño que me hizo, y promete que nunca más va a separarnos, yo la voy a perdonar, porque al final del día ella sigue siendo mi hija, y tú sigues siendo mi nieto. Mateo me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Te amo, abuelo. Voy a hablar con mi mamá. Le voy a decir que te encontré, que eres bueno, que me tratas con cariño. Pero ten cuidado, Mateo. No le digas de golpe. A veces los adultos necesitan tiempo para aceptar que se equivocaron. Se quedó conmigo toda la tarde. Le enseñé la casa. Le mostré las fotos de cuando su mamá era niña. Le platiqué historias de Carmen. Hasta le enseñé a hacer tortillas.
como su abuela me había enseñado a mí. Cuando se hizo de noche, lo acompañé a la parada del camión. Antes de subirse me dijo, «Abuelo, ¿puedo regresar el próximo martes? ¿Puedo decir en la escuela que tengo cita con el doctor?» «Claro que puedes regresar, mi amor. Esta es tu casa, y aquí siempre vas a ser bienvenido». Durante las siguientes semanas, Mateo me visitó todos los martes. Cada vez se quedaba más tiempo, cada vez platicábamos más. Me contaba de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Yo le contaba de mi trabajo como carpintero, de cómo había conocido a su abuela, de los valores que habían guiado mi vida. Poco a poco, vi cómo este niño que había crecido en la riqueza y la comodidad empezaba a valorar cosas sencillas, el sabor de los frijoles de la olla, el olor de las tortillas recién hechas, la satisfacción de regar las plantas en el patio. «Abuelo», me dijo un día, «en tu casa me siento más tranquilo que en la mía. Aquí no hay gritos, no hay pleitos, no hay prisa. Todo es pacífico. Es porque esta casa está llena de amor, Mateo. Tu abuela Carmen y yo fuimos muy felices aquí durante muchos años». Una tarde de diciembre, Mateo llegó muy nervioso. «Abuelo, mi mamá se dio cuenta de que vengo a verte. Se me heló la sangre. Pensé que Leticia iba a prohibirle venir, que iba a perder a mi nieto otra vez». «¿Cómo se dio cuenta?» «Porque le pregunté por qué había fotos de ti guardadas en una caja, si supuestamente eras malo». Se puso muy nerviosa y me empezó a hacer preguntas. Al final le dije la verdad, que he estado viniendo a conocerte. «¿Y qué te dijo?» Primero se enojó mucho. Me gritó que te había dicho que no me acercara a ti, pero después se puso a llorar y me preguntó cómo eras, si te había hablado de ella, si tú me habías dicho cosas feas de ella. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad, que nunca hablas mal de ella, que siempre me dices que la amas aunque estén peleados, que guardas todas sus fotos de cuando era niña, que tienes su cuarto igual como lo dejó cuando se fue a estudiar. Mateo me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. «Abuelo, mi mamá lloró toda la noche, y ayer en la mañana me dijo algo que me dio mucha esperanza». «¿Qué te dijo?» Me dijo, «Mateo, tal vez tu abuelo pueda perdonarme, pero yo nunca me voy a perdonar a mí misma por lo que le hice». Esas palabras me llegaron directo al alma. Leticia se estaba arrepintiendo de verdad, pero tenía miedo de buscarme, miedo de que yo la rechazara como ella me había rechazado a mí. ¿Qué opinas tú, Mateo? ¿Crees que tu mamá quiere arreglar las cosas conmigo? Sí, abuelo, estoy seguro, pero tiene mucha pena. Dice que no sabe cómo pedirte perdón por algo tan feo. Dile que el perdón no se pide con palabras bonitas, Mateo, se pide con el corazón. Y dile también que su papá la está esperando. Esa conversación fue un viernes. El domingo siguiente, mientras estaba regando mis flores como todas las mañanas, tocaron a la puerta. Cuando abrí, casi no pude creer lo que veían mis ojos. Era Leticia, mi hija Leticia, pero se veía diferente, más delgada, con ojeras, con el cabello sin arreglar, y sobre todo, con una tristeza en los ojos que me recordó a la niña que había sido. Nos quedamos viendo un largo rato, sin hablar, sin movernos. 3 años de separación, 3 años de dolor, 3 años de palabras crueles entre nosotros. Al final, fue ella la que habló primero. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «vengo a pedirte perdón. Vengo a decirte que cometí el error más grande de mi vida cuando te dije que ya no eras mi familia». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, esas lágrimas que no había derramado ni siquiera en el funeral de su mamá. «Papá, fui una malagradecida, fui cruel, fui injusta contigo. Tú me diste todo tu amor, todo tu esfuerzo, toda tu vida, y yo te pagué con desprecio. Mi mamá murió sin poder despedirse de mí como debía, y Mateo creció sin conocer al abuelo que lo ama. Yo también estaba llorando, pero no dije nada. Necesitaba escuchar todo lo que tenía que decirme. Roberto me dejó, papá. Me dijo que no podía vivir con una mujer capaz de rechazar a su propio padre. Me dijo que yo no tenía corazón, que era una persona sin valores. Y tenía razón, papá. Tenía toda la razón. Se acercó un paso más, temblando. Perdí a mi esposo por mi soberbia. Perdí a mi mamá por mi ingratitud. Y perdí a mi papá por mi crueldad. Ahora solo me queda Mateo. Y él me pregunta todos los días por qué fui tan mala contigo. Leticia, traté de hablar, pero ella me detuvo. Déjame terminar, papá. Necesito decirte todo.
Estos 3 años han sido los peores de mi vida. Cada día me despertaba recordando tus palabras el día del funeral. Soy tu padre, soy el abuelo de Mateo. Y cada día recordaba mi respuesta cruel. Ya no eres de mi familia. Se llevó las manos a la cara, sollozando. No pasa un solo día sin que me arrepienta de esas palabras. No pasa una sola noche sin que sueñe con mamá, diciéndome lo decepcionada que está de mí. En ese momento ya no pude aguantar más. Me acerqué a ella y la abracé, como había abrazado a esa niña pequeña que lloraba cuando tenía pesadillas. Ya, hijita, ya pasó, le susurré al oído. Ya estás aquí, ya regresaste. Lloró en mis brazos como no había llorado desde que era pequeña. Lloró por su mamá, por los años perdidos, por el dolor que había causado, por el dolor que había sentido. Papá, ¿me perdonas? Me preguntó entre sollozos. ¿Puedo ser tu hija otra vez? ¿Puede Mateo ser tu nieto otra vez? La separé un poquito de mí y le agarré la cara con las 2 manos como hacía cuando era niña, y necesitaba que me viera a los ojos para entender algo importante. Leticia, escúchame bien. Tú nunca dejaste de ser mi hija, ni Mateo dejó de ser mi nieto. El amor de padre no se borra con palabras crueles. Duele, pero no se borra. ¿Entonces me perdonas? Te perdono, hijita. Te perdono porque tu mamá me enseñó que el rencor mata el alma, y porque tú eres lo único que me queda de ella en este mundo. Nos abrazamos otra vez, pero ahora era diferente. Era el abrazo de una reconciliación real, de un perdón que venía del corazón. Desde ese día, hace 6 meses, mi vida cambió completamente. Leticia viene a visitarme 2 veces por semana. Mateo pasa todos los fines de semana conmigo. Estamos reconstruyendo nuestra familia poco a poco, con paciencia, con amor, con humildad. Leticia me ha pedido perdón 1000 veces más, y yo le he dicho 1000 veces que ya está perdonada. Hemos platicado mucho sobre lo que pasó, sobre por qué se dejó llevar por la soberbia, sobre cómo Roberto la influenció para que se avergonzara de sus raíces. Papá, me dijo hace unas semanas, cuando me casé con Roberto pensé que tenía que cambiar todo de mí para encajar en su mundo. Pensé que mi pasado, mi familia humilde, mis padres sin estudios, eran obstáculos para mi nueva vida. Qué tonta fui. Cambié oro por cobre. Ahora vive en una casita sencilla, cerca del pueblo. Trabaja en la clínica del Seguro Social, y aunque gana mucho menos dinero que antes, dice que es más feliz que nunca. Mateo estudia en la escuela pública del pueblo. Le encanta venir a ayudarme con las plantas. Aprendió a hacer tortillas mejor que su mamá, y me dice, abuelo, con tanto cariño que me llena el corazón de alegría. El mes pasado fuimos los 3 al cementerio a visitar la tumba de Carmen. Leticia le pidió perdón a su mamá. Le prometió que iba a cuidar de mí en mis últimos años. Le juró que nunca más iba a romper la familia. Mateo le puso flores frescas y le dijo, abuela Carmen, siento mucho no haberte conocido, pero mi abuelo me platica tanto de ti que siento que te conozco. Te prometo que voy a ser un nieto bueno para los dos. Yo les conté a los dos la historia completa de Carmen y mía, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos, cómo luchamos juntos para salir adelante, cómo fuimos felices con tan poco. Abuelo, me dijo Mateo, cuando sea grande quiero encontrar un amor como el que tenían tú y la abuela. Y yo quiero encontrar un hombre como mi papá, añadió Leticia, agarrándome de la mano. Un hombre trabajador, honesto, fiel, que sepa amar de verdad. Ahora, cada domingo vamos los 3 juntos a misa. La gente del pueblo se alegra de vernos reconciliados. Doña Rosa llora de felicidad cada vez que nos ve pasar. Don Aurelio dice que Carmen estaría orgullosa de ver a su familia unida otra vez. No voy a mentir. Todavía hay días difíciles. A veces Leticia llora recordando los errores que cometió. A veces Mateo pregunta por qué perdió tantos años sin conocerme. A veces yo mismo me pregunto si el perdón fue la decisión correcta. Pero entonces recuerdo las palabras de Carmen en su carta. No dejes que la amargura te mate. Y me doy cuenta de que perdonar no fue solo un regalo para Leticia, sino también para mí, porque ahora, en lugar de vivir con rencor, vivo con esperanza. En lugar de estar solo, tengo familia. En lugar de llorar por lo que perdí, celebro lo que recuperé. Hace una semana, Mateo me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo, mis compañeros de la escuela me preguntan qué se siente tener un abuelo tan bueno. Y yo les digo que mi abuelo es especial porque sabe perdonar, que eso es lo más bonito de él.
que su corazón es tan grande que siempre hay lugar para el amor aunque le hagan daño. Esas palabras me hicieron entender que todo el dolor que viví sirvió para algo. Sirvió para enseñarle a mi nieto que el amor verdadero perdona, que la familia se construye con paciencia, que los rencores solo traen más sufrimiento. Leticia está aprendiendo a ser la hija que siempre fue, antes de que la soberbia la cambiara. Mateo está creciendo rodeado de amor y valores sólidos, y yo estoy viviendo mis últimos años con la tranquilidad de saber que mi familia está completa otra vez. No sé cuántos años me quedan de vida. Ya tengo 68, ya se me cansan las piernas, ya se me olvidan algunas cosas, pero sé que cuando llegue mi hora de reunirme con Carmen, podré decirle que cumplí su última voluntad, que no dejé que la amargura me matara, que perdoné cuando tuve que perdonar, que seguí amando aunque me doliera, y cuando Mateo sea un hombre adulto, cuando tenga sus propios hijos, les va a contar la historia de su abuelo Esteban, el carpintero que construyó muebles con sus manos, pero que también supo construir puentes con su corazón. Esta es mi historia, la historia de un padre que fue rechazado por su hija el día más triste de su vida, pero que tuvo la fuerza de perdonar cuando ella regresó pidiendo una segunda oportunidad. Porque al final, eso es lo que significa ser padre, estar siempre ahí con los brazos abiertos esperando a que nuestros hijos regresen a casa.